Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:36 minutos de la mañana, hora de Miami. Hacemos nuestra transmisión de todos los días. Conectamos de inmediato con nuestro colega desde Orlando, aquí en Florida también, nuestro amigo Vladimir Kislinger. Vladimir, buenos días. Hola Sergio, Oficialmente, ¿cómo estás? feliz día oficialmente. Y bueno, ya todos te lo han dicho muchas veces, igual, repito, feliz cumpleaños, mil bendiciones para esta nueva vuelta al sol y bueno, ya listo para conversar el día de hoy. Bueno, Vladimir, hemos visto lo que pudiera pasar con respecto al tema de la posibilidad de un juicio político en contra del presidente Trump. Quisiera analizar un poco esto porque efectivamente parece que sí, pero también dicen algunos que no habría tiempo de esto. ¿Qué piensas al respecto, Vladimir? Bueno, por supuesto, el martes cuando te acompañé hace una semana, ni siquiera hubiésemos sospechado que lo que ocurriría en el Congreso pues, pasaría, ¿no? Ya son 6 personas, Sergio, las que han muerto, de las cuales 2 son policías de la Casa Blanca, del Capitolio. Hay muchos elementos que habría que analizar, la posición de los medios de comunicación, de las redes, de los dueños de redes sociales, de Donald Trump, del Partido Republicano, etcétera, etcétera, muchísimo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que pareciera inevitable una consecuencia concreta en contra del presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump. Concreta que no necesariamente va a hacer el sacarlo de la Casa Blanca antes del 20. Todo parece indicar que va a ser casi imposible que esto ocurra, pero sí, luego, incluso el impeachment puede continuar en el seno de la Cámara Alta del Capitolio. Estoy hablando del Senado. Recuerden que Estados Unidos tiene 2 cámaras, la baja y la alta, que vendría a ser el Congreso y el Senado. O contar con 67 votos en el Senado, pues al presidente Donald Trump no solamente que se le aprobaría el impeachment, sino el juicio político, para los que no saben el término, la terminología en español, sino que además se le prohibiría de por vida volver a ocupar cargo público alguno, cargo electoral. Las posibilidades son muy altas, Sergio. Yo te voy a hablar de números incluso. Por favor. Hay elementos históricos que han marcado la presidencia de Donald Trump. Por ejemplo, el primero, el presidente Donald Trump de la semana pasada a esta ha caído considerablemente en términos de apoyo popular. Al día de hoy, distintas encuestadoras dentro de los Estados Unidos hablan de un apoyo de entre el 35 al 42%. En promedio, el 42% le estaría apoyando. No es un número muy malo. Sin embargo, lo que sí es malo es cómo se ha venido abajo. Estaba por encima del 50% y se vino casi 10 puntos porcentuales una semana después de lo que ha ocurrido. Y muchos dicen, ¿pero por qué? Si hubo muchos infiltrados en esa manifestación, se vio que grupos violentos como Antifa o miembros de Antifa estaban allí. Sí, ciertamente hubo infiltrados, sí, ciertamente hubo quienes pudiesen estar influyendo violentamente. Claro, aprovecharse. Sin embargo, la responsabilidad política, lamentándolo mucho, recae el presidente Trump. Eso es como cuando usted vive en un condominio, en un edificio, y usted invita a su apartamento a que le acompañen, no sé, 50 personas, y de esas 50 personas, 4 van y vandalizan el sector. Obviamente el responsable es usted, por supuesto, cada quien de manera ultimada, cada violador de la ley está pagando. De hecho, hemos visto cómo uno tras otro han caído de forma individual. El responsable es usted por haber hecho la fiesta, por haber invitado a esas Correcto. personas. Entiendo. Correcto. Claro. Entonces, pues, conocemos la efervescencia del discurso del presidente Donald Trump. Yo particularmente he dicho en privado y lo voy a comentar en público, lamento mucho que haya ocurrido de esta manera. ¿Y por qué lamento mucho? Porque el presidente Donald Trump, pese a cualquier tipo de diferencia que alguien pueda tener con él, fue un buen presidente para Estados Unidos, un poco ligero a la hora de opinar y de hablar y de referirse a distintos temas. Sin embargo, en términos numéricos, en términos de la economía, el presidente fue un buen presidente. Sin embargo, no me queda nada por dentro cuando lo digo. El presidente, triste y desgraciadamente, firmó su caída la semana pasada. Y sin duda alguna, a mi modo de ver, aún sin tener el impeachment, aún sin ser aprobado, yo veo muy difícil que el presidente Donald Trump se pueda no solamente lanzar el 2024, sino que pueda ganar alguna elección. Y fue justamente por lo que ocurrió la semana pasada. Todo fue empañado con esta acción, en todo caso, por parte del presidente Trump, con estas acciones de este tipo de llamados que hacía a través de las redes sociales.
Vladimir, razón por la cual hubo una decisión tomada por una compañía privada, como es el caso de Twitter, de sancionarlo prácticamente de por vida. Por lo menos hasta ahora es lo que se ha dicho, que le cancelaron la cuenta de forma permanente a Donald Trump. A ver, entendemos, por un lado, que sí debe haber algún tipo de sanción, o por lo menos decirle un llamado de atención. Mira, estos tweets están siendo vistos como una manera de generar violencia, pero ¿será que ahora entonces tenemos un nuevo censor, como es el caso de una compañía privada en este tema, en este caso particular, Facebook o Twitter? Aquí otra vez entramos en un terreno escabroso, ¿no? Sí, Porque entiendo perfectamente que las redes sociales, que son, digamos, pertenecen a empresas privadas, tengan la capacidad de decidir qué sale y qué no sale y quién usa y quién no usa su plataforma. Eso lo entiendo. Entiendo también que hay algo que se llama control de daños. ¿Qué tan dañino puede ser un mensaje en las manos de una cuenta como la mía, que tiene pocos seguidores, unos 30,000, a una cuenta como la tuya, que tiene 2, 3 millones de seguidores? Obviamente, dependiendo puede tener mayor impacto, positivo o negativo. De cara a lo que ocurría la semana pasada y de cara al antecedente de la manera en cómo el presidente Trump se ha dirigido a su audiencia, pues creo que no les quedaba mucha opción, sino evitar cualquier tipo de riesgo, porque el presidente simplemente lanzaba un tuit mandando a la gente de cualquier manera al Capitolio o a cualquier otro lugar a responder a lo que había ocurrido, pues eso hubiese sido un desastre. Que no, que eso queda a la discreción de si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, sí, ciertamente. Ahora bien, lo que sí peleo, lo que sí no puedo entender es cómo se le cierra la cuenta a un presidente como el presidente Donald Trump y al resto del mundo, que hay violaciones de derechos humanos, que hay cualquier cantidad de casos autoritarios, de pues, dictadores que o de incluso habla. dictadores, Sí. correcto. Pues sencillamente, no solamente Twitter, sino todas las redes en general. Entonces, pues es un doble discurso, una doble moral. Entiendo que en términos, insisto, de control de daños, si yo hubiese estado en esa junta directiva que tomó esa decisión, probablemente hubiese dicho, por lo menos vamos a aguantarla durante una semana. Y Claro. ojo, no ha sido solamente Twitter, yo siempre pongo este ejemplo. Hace 4 años, cuando el presidente estuvo en su última semana de carrera presidencial, su equipo de campaña le quitó Twitter a Trump. Equipo de campaña, no es que le bloquearon el Twitter, sino que le dijeron, señor presidente o No, candidato no tuitea presidencial, más. usted cállese la boca, usted no tuitee más porque nos está Claro, afectando los números. claro. Finalmente, esa fue una de las estrategias que también ayudó a que el presidente lograra llegar. Ahora bien, entendiendo que lo que ocurrió con el presidente Donald Trump, la gran respuesta es que esto puede ocurrir con cualquier otra persona. Ahora, el asunto está en que grandes corporaciones como Facebook, como Twitter, etcétera, demuestren en términos de usos, de términos, etcétera, que ellos demuestren y de procedimientos cómo se va a manejar este tema de tal manera en la que sea lo suficientemente transparente. Pongo un ejemplo, YouTube. El equipo directivo de YouTube incluso comenzó a prohibir y eliminar videos en los cuales se hablaba de fraude a finales del año pasado. Pero uno puede entrar en YouTube y ver videos de pedofilia, puedes ver videos de cualquier otro De tipo de cualquier barbaridad. cosa, Entonces correcto. uno dice, bueno, ¿cómo es posible que tú me hagas eso, pero yo no puedo hablar de un fraude? Yo no tengo derecho a hablar de un fraude cuando yo creo que lo he cometido. Entonces, si la libertad de expresión, yo entiendo que hay una diferencia entre libertad y otra cosa entre violación a leyes de cualquier tipo. Eso lo entiendo. Sin embargo, yo veo cosas que me preocupan mucho más en las redes sociales, incluyendo TikTok, incluyendo Twitter, etcétera, mucho más de lo que significa o lo que ha significado las opiniones del presidente Donald Trump. Que, por cierto, un dato curioso, no es nada bueno, por cierto, Donald Trump no va a tomar posesión, no va a entregar el cargo el 20 de enero, no va a O ir a sea, la no va a toma de asistir. posesión, digamos, No no, va a no va a asistir. asistir a la toma de posesión. Yo sé que ustedes ya que tú lo has comentado ya, pero el dato interesante, contrastarlo con la historia, es que esto ocurrió, lo que está ocurriendo con Donald Trump, no digo exactamente, pero que un presidente no fuese a la toma de posesión, la última vez fue hace 150 años. Por lo tanto, institucionalmente, pues vemos cómo se debilita el sistema de tal manera en la que va a verse afectado. No solamente 150 años, vimos que incluso
Muchos analistas indican que el que Georgia la haya perdido el Partido Republicano, que tradicionalmente lo ganaba y que finalmente Biden va a contar no solamente con el Ejecutivo, sino va a contar con el Senado y va a contar con el Congreso, es algo que justamente es la respuesta a lo que significó esta campaña de los últimos 2 meses Hablando en torno de al tema eso, electoral. ¿es sano tener todo, digamos, en este caso, un Senado y un Congreso a favor? ¿Es sano para una nación como la americana, como la estadounidense, en estos momentos? No lo es, No lo obviamente es. no lo es. No quiere decir que necesariamente el Partido Demócrata va a decirle sí a todo lo que diga Biden. Nosotros hemos visto incluso el Partido Republicano diciéndole no a Trump. En Estados Unidos, digamos que el contrapeso de poderes existe, ¿no? Lo vimos hasta con el propio Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, que le tocó ponerse al lado de la Constitución y decir, bueno, no, yo no voy a anular el tema electoral para frasearlo, pero vamos entonces a discutirlo, que fue cuando se generó todo este tema de la violencia. Pero no, obviamente da mucho miedo, ¿sabes? Yo creo que esto crispa los ánimos, pero serio, la gente en Georgia, que eran los últimos que faltaban por decidir, decidieron que fuesen representantes demócratas, ¿no? Vamos a ver qué va a ocurrir. No es sencillo, pero dentro de todo lo malo, creo que va a ocurrir lo siguiente, y sumarizo de esta manera en un minuto. Número uno, el sistema electoral en los Estados Unidos, aunque es independiente y que en cada estado de los 50 estados, cada quien toma la decisión de cómo lo hace y cómo no, todo va a tener que entrar en una revisión Debe sistémica. cambiar. ¿Cómo se maneja? Exacto, Cambiar. tiene que cambiar, número uno. Número dos, el papel de los medios de comunicación, sean digitales, sean tradicionales, lo que sea, tiene que también evaluarse y cambiar. Los medios de comunicación han quedado o hemos quedado muy mal parados por lo menos en los últimos 6 meses. Número 3, el tema de las redes sociales, la privacidad del usuario, y no solamente la privacidad del usuario, sino además qué puedo decir y qué no puedo decir, y cómo o hasta dónde llega la libertad de expresión, y cómo hasta dónde ellos deben llegar en términos de censura y control, también debe entrar en discusión. Y por último, nosotros como ciudadanos, nosotros como seres humanos que habitamos esta tierra, también tenemos que entrar en un proceso de discusión en torno a cuándo seguir, cuándo no, qué hacer y qué no hacer a la hora de manejar decisiones políticas, sociales, económicas que nos han afectado a todos nosotros. Fíjate tú, interesante porque hoy día somos seres que vivimos en la era digital y por lo tanto, pues todo lo manejamos a través de redes sociales e inclusive muchos hasta vivimos de ello, ¿no? Digamos, subsistimos gracias a todo esto. Y efectivamente debe haber una orientación, un cambio, no sé cómo llamarlo, si realmente es una, como tú comentas, pues una especie de organización mental de cómo asumir todo esto, pero todo llega a la misma conclusión de que la humanidad que vive este mundo digital debe también, por supuesto, porque fíjate tú, todo lo que has dicho de alguna forma tiene vinculación directa con lo que pasa en el mundo digital, lo que son las decisiones que pueden tomarse a nivel de libertad de expresión, lo que uno ve, lo que uno consume a través de las redes. Y efectivamente también, bueno, eso ya es otra cosa, todo lo que tiene que ver con lo que sería y que creo que es sano para Estados Unidos sobre todo, un cambio definitivo, sí, una revisión, como tú bien decías, de las elecciones, de la manera en que se dan las elecciones. Pudiera ser un precedente lo que pasó con el presidente Trump, con esta elección reciente, ¿no? En lo que se sentaría un precedente. Vamos a ver si realmente el Senado, el Congreso estadounidense llega a tomar algún tipo de decisión al respecto, ¿no? Cosa que no lo veo factible. Así es. Y otra cosa importante, hablando del tema de las redes sociales, que es la gran discusión de este momento, yo entiendo que nosotros queremos sentir que tenemos cierto tipo de libertad de decisión, de compra, de consumo, de consulta, de medios, etcétera. Pero eso no es cierto. Es decir, aunque tengamos cierta libertad, estamos dentro de un sistema digital y en ese sistema, pues, si queremos mantenernos allí, nos va a tocar adaptarnos. Ha ocurrido, pero Claro, pareciera claro, que pero, todo o sea, como lo que que pasa es ha... que, o sea, Ujú. ojo, en los diferentes países tenemos instituciones que limitan la Claro. libertad de expresión.
entendemos eso de parte de los estados, pero no entendemos eso de parte de una empresa privada. Claro. Y como tú bien comentabas hace rato, Twitter tiene es una jungla eso, ¿no? Twitter es una jungla donde hay de todo. Lo que tú quieras buscar lo vas a conseguir. Hasta asesinatos en primera plana lo vas allí a conseguir. Los jefes de los carteles, Sergio, tú vas a los jefes de los carteles de México. Ellos tienen cuentas de Twitter y se comunican con la gente, con sus seguidores, a través de sus cuentas de Twitter. ¿Qué sentido tiene que esta gente use este tipo de recursos? Y entonces no, al presidente Donald Trump sí hay que cerrarlo, pero ya va, en México no importa que te maten, que te decapiten, que te hagan lo que te tengan que hacer. Entonces uno dice, bueno, es un elemento, claro, una relativización. Tiene razón, ¿no? Y no tiene razón. Pero por supuesto. Es que si es bueno para el pavo, como dice el refrán ese, debe ser bueno. Es que esa es la discusión, Sergio, lo aclaré al principio. Es decir, yo creo que fue un control de daño. Yo tal vez hubiese dicho, aguántenle la cuenta. Definitivamente no creo que sea conveniente que él tenga la libertad que ha tenido hasta ahora. Yo tal vez lo hubiese dicho, aún siendo periodista. Pero también entra la discusión si va a ser de manera permanente. ¿Por qué? Y bueno, ojo, es obvio, estamos hablando además en el marco de la previa de la toma de posición de Biden. Bueno, el FBI ya salió a advertir a todas sus oficinas que probablemente haya protestas violentas con grupos armados. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando del Congo ni de Zimbabue, estoy hablando de Estados Unidos, algo que no nos hubiésemos imaginado hace unos meses. Bueno, ya el FBI ha salido a advertir. El propio presidente Trump ha decretado estado de sitio, estado de emergencia en Washington, D.C. No es para alarmarnos, es decir, el estado de emergencia es para habilitar las fuerzas especiales para que puedan controlar el lugar para la toma de posesión de Biden. Esto era lo que menos se quería. Nosotros vimos un Trump atacando de manera despiadada a Hillary Clinton hace 4 años y vimos como todos los presidentes vivos de los Estados Unidos, incluyendo a Bill Clinton y Hillary Clinton, estuvieron en la toma de posesión porque institucionalmente el país está por encima de cualquier individualidad. Triste, desgraciadamente, después de 150 años de una historia muy oscura, se está repitiendo. Se va a repetir la semana que viene. Así es. Bueno, Vladimir, gracias por esta conversa, como siempre, por este análisis interesante y bueno, ya veremos qué ocurre. El tema de la libertad de expresión sigue siendo tema que está en el tapete, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, incluso en nuestro país, Venezuela, por supuesto. Así es. Gracias, Vladimir, como siempre. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Gracias, Sergio. Un abrazo y que Dios me los bendiga. Amén. Una pausa, ya venimos para el cierre de nuestro programa de hoy. Ya regresamos.